hemos cubierto bastantes conceptos a través de la metodología Silva. Estamos preparados para empezar con las técnicas. Todas las técnicas en el curso del método Silva son llamadas como las fórmulas tipo técnica. Y es necesario seguir una fórmula para obtener el mejor resultado de las técnicas. Ahora, las técnicas tienen sentido y a la misma vez son sencillas y fácil de seguir. Las técnicas te ayudarán a resolver problemas en tu vida diaria. Por ejemplo, poder dormir sin tomar medicamentos o despertar sin despertador. También te podrá dar energía al faltarte. El propósito de las fórmulas es conseguir mayor control de tu mente. Y entre el mejor control, mejor el beneficio. Obviamente, el mejor control que tú tengas, el menor control que tendrán otros contra ti. Probablemente has notado que con el curso del método Silva has aprendido a controlar el estrés efectivamente. Y eso es bueno. Ya hemos hablado sobre la importancia de la prolongación del estrés, que afecta el sistema inmune. Eventualmente, la prolongación del estrés se manifestará de una forma u otra. En ocasiones, la primera señal del estrés se manifiesta como problemas sencillos como dolor de cabeza, insomnio o úlceras. A como pasa el tiempo experimentando el estrés, los síntomas se convierten más graves. Por ejemplo, glaucoma, presión de sangre alta o la artritis. Si el estrés continúa, el sistema inmune también se continúa dañando. Es posible ver síntomas de leucemia o otras enfermedades de gravedad. No te preocupes sobre lo que se habla. Durante estos días existen formas de contrarrestar esos problemas. Si has experimentado las primeras o segundas señales del estrés, entra al nivel alfa por lo menos de 15 minutos al día. Si estás experimentando problemas de salud más serios, entra a tu nivel por lo menos de 15 minutos 3 veces al día. Recuerda que tú tienes el poder de curarte, y esta es la mejor forma de empezar. Al aprender las técnicas, notarás que te acercas a resolver tus problemas. Podrás establecer metas y manera de poder manifestarlo. Estas técnicas te ayudarán a poner tu vida en orden desde las técnicas que aprendiste en un principio. Después serás capaz de establecer tus metas y manifestar la vida como tú lo deseas. La primera técnica es la técnica de control para dormir. Yo normalmente con solo tomar 3 respiraciones profundas estoy totalmente dormida. Sin embargo, hay noches cuando estoy tan emocionada sobre algo que va a ocurrir al siguiente día o me tengo que preparar para una presentación especial que mis energías tienden a estar un poco exaltados y tengo más dificultad para dormir. Este es el tiempo más oportuno de aplicar la técnica de control para dormir. Algunas personas tienen problemas serios en no poder dormir. Ellos requieren medicamentos que pueden causar síntomas no deseadas. Tú ya sabes, tienes la técnica del control para dormir sin ningún problema de tener que tomar medicamento. Se necesita enseñar al cuerpo, cerebro y mente cómo entrar al sueño natural y es fácil. Ya has pasado por una relajación pequeña y también el ejercicio de la relajación extendida. Tu cuerpo, cerebro y mente han empezado a enseñarte esos niveles profundos o frecuencias del cerebro que se requiere para entrar al sueño natural. Es necesario pasar por el alfa y zeta para entrar al delta, a disfrutar del sueño. En los principios de los 50, investigadores pensaron que el sueño era muy inactivo y un estado tranquilo. Ya es un hecho que somos todo menos ser inactivos durante el sueño. Hay 5 fases o etapas del sueño, simplemente llamados 1, 2, 3, 4 y REM.
también conocido como el movimiento ocular rápido. Hay mucha actividad cerebral de una a otra etapa. También hay mucha actividad física en el ciclo de dormir, que involucra un cambio de actividad cerebral al cambiar por varias etapas de dormir y sueño. El ciclo de soñar-dormir dura alrededor de 90 minutos, cuando duermes bien toda la noche. Puede involucrar de 4 a 5 de estos ciclos, resultando alrededor de 6 a 8 horas de dormir. El primer periodo de dormir REM ocurre aproximadamente de 70 a 90 minutos al iniciar el sueño. Muchos cambios empiezan a ocurrir. La frecuencia del cerebro levanta a una frecuencia similar a beta, que caen entre 12 y 16 ciclos por segundo. Esto se asemeja a los dos alfa y beta, pero no es ninguno de ellos, es simplemente llamado REM. En REM experimenta una frecuencia que se desborda del movimiento rápido del ojo, a donde ocasionalmente los músculos se tensionan, el corazón late más rápido, la presión se altera, la respiración se vuelve menos profunda y rápido, y es cuando el sueño se vuelve real durante esta etapa. El estudio del dormir enseña que si el REM dormir es interrumpido en la noche, nuestro cuerpo tendrá la necesidad de recuperarse la siguiente noche, regularmente yendo directamente a REM y pasando por el dormir normal en la progresión del sueño. Si el REM se interrumpe por varias noches, los efectos de pérdida en las actividades diarias son progresivos. Después de la primera noche de depravación REM, puede haber una sensación prolongada de cansancio. Si la depravación continúa, causa irritabilidad y daña la habilidad para resolver problemas. Esta depravación puede resultar en alucinación. Las técnicas, como había dicho, son muy sencillas. Vas a entrar a tu nivel usando el método del 3 al 1 y una vez que llegues al nivel aplicarás la técnica. Lo que vas a hacer es visualizarte parado enfrente de un pizarrón. Vas a tener un gis en una mano y un borrador en la otra. Te vas a acercar al pizarrón y dibujar un círculo grande en el centro del pizarrón. Después de que hayas dibujado el círculo grande en el centro del pizarrón, escribe una X grande dentro del círculo. Procede mentalmente a borrar la X del círculo, comenzando en el centro, teniendo cuidado de no borrar el círculo en lo más mínimo. Una vez borrada la X del círculo, a la derecha y fuera del círculo, escribe las palabras más profundo. Cada vez que escribas las palabras más profundo, entrarás a un nivel mental más profundo, más perfecto y más saludable, hacia el sueño natural. Después escribe un número 100 grande dentro del círculo. Procede mentalmente a borrarlo, empezando en el centro del círculo y teniendo cuidado de no borrar el círculo en lo más mínimo. Una vez borrado el número 100 del círculo, repasa escribiendo sobre las palabras más profundo. Cada vez que repases las palabras más profundo, entrarás en un nivel mental más profundo, más perfecto y más saludable hacia un sueño normal y natural. Continúa escribiendo dentro del círculo el número 99 y luego lo borras de la misma manera. Y luego repasas las palabras más profundo. Continúas con los números 98, 97, 96, etc. Continúa escribiendo los números y escribiendo sobre las palabras más profundo en una escala descendiente hasta quedarte dormido. Ahora, ¿cómo haces que esta técnica trabaje mejor? Esta técnica trabajará mejor si enfocas tu atención en los detalles para distraer la mente y no pensar en lo que te está manteniendo despierta.
En ocasiones, lo que mantiene a las personas despiertas es esa charla mental que te mantiene ocupado y activo, pensando en el trabajo, en los niños, problemas que tengo, las cuentas que se tienen que pagar. Esa vocecita que sigue en la cabeza sin fin. Así es que para hacer que trabaje esta técnica, necesitas hacer varias cosas. Uno es en enfocar tu atención en los detalles, como borrar el círculo en lo más mínimo o borrar el número iniciando en el centro hacia las orillas sin borrar el círculo. Repasando las palabras más profundo, repetidamente. Eso te va a ayudar a estar aburrido, perder interés y entrar al sueño. Otra cosa que también notarás que incorporamos en esta técnica es un ejercicio de profundización con cuenta descendiente del 100 al 1. Cada vez entre números dirás las palabras más profundo. 100, más profundo. 99, más profundo. 98, más profundo. Ahora quiero recordar que ya establecimos un punto de referencia bastante fuerte con las palabras más profundo. Para entrar más profundo es profundizar el pensamiento. El ejercicio de profundización con la cuenta descendiente y la integración de las palabras más profundo entre los números te ayudará a profundizar. Ahora toma en cuenta que esta técnica es aplicada en el nivel alfa y es más fácil de llegar a delta o dormir profundo desde alfa en lugar de beta. Otros consejos que te pueden ayudar para tener éxito con la técnica de control para dormir es que te des cuenta del tono y volumen de tu voz mental. Así es que lo que puedes hacer es trabajar con esas modalidades. Date cuenta que en las mañanas, cuando tratas de levantarte y no puedes, esa charla mental es muy diferente a la que te mantiene despierto. Por ejemplo, en la mañana puede ser que digas, ¡ay, no me quiero levantar! Estoy tan cansado y tengo mucho sueño. Nota el tono, el ritmo y el volumen de esa charla mental. Lo que necesitamos hacer es entrecambiar los dos. En otras palabras, deberías usar el tono bajo, el ritmo lento en la noche y usar el tono alto y paso rápido en la mañana. Eso te ayuda cuando escribes los números. Deberías fijarte cuando escribes los números que los estés escribiendo y pensando y diciendo los números muy lento y en un tono bajo. Podrás decir 100 más profundo, 99 más profundo, 98 más profundo. Nunca te podrás dormir así. Así es que recuerda las modalidades de tu diálogo interno. Debe de coincidir con el resultado que deseas. Ahora, si tu concentración se aleja y te olvidas en qué número estabas, no te preocupes, empieza de nuevo. Si sientes que la técnica no te está funcionando como debe de ser para ti, entonces revisa las instrucciones del ejercicio y date cuenta si lo estás haciendo correctamente. Por un instante probablemente no estás borrando los números completamente o escribiendo encima de las palabras más profundo. Para tener éxito en dormir y evitar la insomnia, seguirás haciendo la técnica hasta quedar dormido. La técnica para dormir es una técnica de mucho detalle. La mente y el cuerpo prefiere dormir y no tener que aplicar la técnica toda la noche.